Bonjour les élèves, soient bienvenus à la 10e classe de français langue étrangère pour 10e année. 10e clase, 10e année. En español, buenos días estudiantes, sean bienvenidos a la 10ª clase de francés lengua extranjera para 10º grado. 10ª clase, 10º grado. La clase de hoy también es, como pudiéramos decir, una clase extra, porque no la tenemos como tal dentro de nuestro módulo, pero sí es una cosa que está dentro de lo que se supone que deberíamos aprender en un año. Es una clase extra porque generalmente no hay el tiempo para, en 10º grado, hablar de este tema de hoy. Bien, vamos a comenzar. Como ven, hemos seguido manteniendo la idea de que ustedes en casa me van a ayudar a escribir la fecha en francés como se supone que debería ser. Y aquí en pantalla lo tenemos. 10e clase, en la primera línea va sábado escrito en francés. 11, que en francés se pronuncia onze. Sí, es nasal, hay que practicarlo. En la segunda raya o línea debemos escribir el mes de septiembre en francés. Y por supuesto el año se pronuncia 2021. La phrase de la semaine, ce n'est pas l'apparence qui fait la beauté d'une personne. C'est son rayonnement. Ce n'est pas l'apparence qui fait la beauté d'une personne. C'est son rayonnement. En español, no es la apariencia que hace la belleza de una persona, es su radiación. Esto, poquito explicado, no se trata de que sea una persona radiactiva como lo vemos en los cómics, sino que la persona, con su forma de ser, con su forma de tratar a los demás, es como si contagiara de su alegría, de su bondad, de esas cualidades que tiene. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la radiación de una persona. La chanson recommandée de la semaine s'appelle Alors on danse. En español sería Entonces nosotros bailamos. Realmente esta canción, su letra no tiene propiamente una relación directa con el tema de hoy. Sin embargo, como en la frase de la semana hablamos de la radiación de una persona, esta letra habla de hacerle frente a las cosas que tiene la vida que a veces no son tan agradables. Y una de las formas de olvidarse un poquito de los problemas es precisamente bailar. Alors on danse, entonces nosotros bailamos. O entonces se baila. Recordemos que on es el pronombre que se utiliza para estos propósitos. El artista o el cantante que escribió, porque la escribió, y la canta, se llama Stromae. Este señor viene de Bélgica. Entonces, se las recomiendo mucho. Tiene un ritmo bastante movido, agradable al oído, y la pronunciación del artista es bastante entendible. Entonces, como ya pudieron ver e imaginar por el fondo de
nuestras diapositivas, on va décrire les vêtements. Décrire les vêtements significa describir la vestimenta o la ropa. Entonces, el objetivo no es otro que expresarse respecto a la vestimenta de uno y a la vestimenta de otras personas. Le contenu, les vêtements pour un homme, les vêtements pour une femme, les accessoires, les matériaux, les expressions pour parler sur l'image et presque la dernière checklist. En español sería la vestimenta para un hombre, la vestimenta para una mujer, los accesorios, los materiales, las expresiones para hablar sobre la imagen. Un romance. Comenzamos. Les vêtements pour un homme. Ahora, realmente son piezas de ropa que son generalmente asociadas con una vestimenta masculina. Y eso no significa que algo de esto que vamos a mencionar, una dama no lo pueda usar, ¿verdad? Más hoy que estamos con ciertos pensamientos bastante modernos. Bien. Un chapeau, un sombrero. Vamos a ampliarlo un poquito para que sea más visible. Un chapeau, un sombrero. Une chemise, una camisa. Une cravate, una corbata. Un pantalón, un pantalón. Une ceinture, un cinturón o faja. En otros países al cinturón o la correa se le llama también faja, para que lo sepan. Un mouchoir, un pañuelo. Un veste, una chaqueta o saco. Un tricot de corps, una camiseta. De jean. Y algunos otros accesorios bastante que generalmente son asociados con vestimenta masculina. De lunettes, los lentes. Un chaussette es una media o calcetín, como le llaman en otros países. Chaussure o de chaussure. Un chaussure o de chaussure. Un zapato o unos zapatos. Ahora vamos a hablar sobre la vestimenta que generalmente asociamos con las damas. Un chemisier, una blusa. Un jupe, una falda. Un écharpe, una bufanda. Un manteau, un abrigo. O chaqueta o también le llaman gabán. Un bot o de bot, una bota o unas botas. De chaussure a talón. O si no, también le llaman haut plat, son los zapatos de tacón. Un soutien-gorge, soutien-gorge. En español esto se llama sujetador o sostén. De sandal, sandalias.
Ahora vamos con los accesorios. Esta vez tenemos imágenes, ¿verdad? Algunos de estos accesorios ya los hemos mencionado, pero es importante que relacionemos la imagen con la palabra, ¿verdad? Vamos a aumentarlo un poquito para que sea más visible. Listo. Un sac, que este no lo habíamos visto, sac es la cartera. De gants, los guantes. Recordemos que en los lugares donde hace frío, a veces es necesario ponerse guantes. Un chapeau, ya habíamos hablado de chapeau, y bien les decía yo que algunas de estas cosas no son exclusivamente vestimenta masculina. Ceinture, lo que es la correa, cinturón o faja. Hay tanto de hombres como de mujeres. Echarpe no es más que una bufanda. Cravat, ahí está, lo tenemos, la corbata. Cosas que no hemos mencionado como bonnet, que es el clásico gorro tejido, perfecto para los días de lluvia o un día que hace frío. La imagen de los chaussettes, las medias. No hemos hablado del parapluie, que es el paraguas. Y la diferencia entre lunet y lunet de soleil, muy parecido al español, lentes y lentes de sol. Ok. On va parler sur les matériaux. Vamos a hablar sobre los materiales. Le cuir, el cuero, la laine, la lana, le coton, el algodón, le velours, el terciopelo, le nylon, el nylon. Podemos observar que en el caso de le coton, justo así se escribe en inglés y justo así viene en las etiquetas de nuestros, en las etiquetas de nuestras ropas. Vamos a hacer un pequeño repasillo de lo que son los colores, porque cuando hablamos de ropa, no solamente la pieza de ropa es importante, sino también el color, porque si vamos a describir lo que está usando una persona o lo que estamos usando nosotros, pues el color es importante. Y recordemos, los colores son también adjetivos. Si hablamos de qué son los colores como palabra, son adjetivos. Entonces, siendo adjetivos, dependiendo de la prenda, que la prenda de ropa viene a ser entonces como palabra un sustantivo, vamos a hablar de singular, plural, femenino y masculino. Entonces, podemos ver en pantalla que cada color tiene dos cuadritos, es el mismo color, solo que aquí lo que podemos ver es el femenino y el masculino. Vamos a ampliarlo un poquito más. Para que se aprecie mejor.
Noir, noir. La I final no se pronuncia. Sin embargo, si lo vamos a escribir, si es una sola cosa, el masculino termina en R. Si es más de una cosa, es decir, que ya vamos a hablar en plural, le agregamos una S. Si esa cosa de la que estamos hablando es femenino, entonces termina en E. Si por el contrario es masculino, termina en R. Si siendo femenino es plural, después de la E se escribe una S. Y si les resulta muy complicado, recuerden que en su módulo de décimo ustedes tienen una página dedicada a la formación de los femeninos, los masculinos, los singulares y los plurales. Así que si se les olvida, ustedes lo tienen en sus manos y les va a ser muy útil. Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? El blanco se pronuncia blanc. Si fuese femenino, blanche. Noir es noir, tanto femenino como masculino. Solo recuerden que cambia un poquito la escritura. Bleu, bleu, se pronuncia igual. ¿Qué cambia? La escritura. En vez de terminar en U, entonces se le agrega una E cuando estamos hablando de femenino. Ver se pronuncia igual. Como les digo, cambia la escritura. Gris, violet, no es violet, es violet. Y si algunos de estos colores les suenan un poco parecido, aquí hay un color especial que es importante verlo. Recordemos que estos idiomas tienen historia. Por ejemplo, en el caso de las similitudes que podríamos encontrar en distintos temas entre el francés y el inglés, hay que recordar que hubo varias guerras entre estos países. Una muy famosa fue la Guerra de los 100 años. Y por el contacto de uno con otro país, algunas palabras se popularizan. Por ejemplo, el caso del restaurante. Restaurant viene del francés, que generalmente en esta materia, cuando usted desea abreviar, es resto. Y es una palabra originada en el francés, pero asimismo como se escribe en francés, se escribe y se pronuncia en inglés. Y así existen muchas otras palabras. Entonces, colores absolutamente invariables, porque se escriben así, tanto en femenino como en masculino, si hablamos de singular. Jaune, que es amarillo. Rouge, que es rojo. En la imagen realmente no se ve muy rojo, que digamos, pero es rojo. Beige, que es el que nosotros llamamos beige o crema. Rose o rosé, dependiendo. Ellos no cambian. Y entonces en plural solo se le agrega la S. Vamos entonces con las texturas. También hay otros colores que son invariables, además de esto que acabamos de hablar. Y son los que corresponden a frutas o flores. Por ejemplo, marrón, orange, fucsia,
Y aquí abajo hay otro. Noisette, que es la avellana. Ellos son invariables, no cambian tampoco. Bueno, ahora sí hablemos de les tissus, que son los patrones o las texturas. O los tejidos, porque tissu literalmente significa tejido, ¿no? Pero en realidad aquí estamos hablando de patrones, de diseños, de estampados, ¿no? A carro es a cuadros. En cotón, ya hablamos de los materiales, ¿verdad? En algodón. A rayure, en len. A rayas, en lana. Importante recordar que ese an es un sonido nasal. Ah. Ok. A fleur, de flores o floreado, como lo diríamos en español. A pois, en puntos, literalmente en puntos, pero este es el que generalmente en inglés llamamos polka dot o en español de puntitos, como la camisa de la profesora. C'est chemisière, c'est à pois. En soie, soie es seda. En lin, que significa en lino. Ahora sí, ya que tenemos claro lo que son los materiales, los patrones de tejido o, sí, los patrones de tejido, texturas o diseños, que en español le diríamos estampados, y tenemos claro ya los colores, los materiales y los tipos de prenda. Todo esto vamos a juntarlo con algunas expresiones que nos van a permitir, valga la redundancia, expresarnos correctamente respecto a la vestimenta nuestra o de otra persona. Je sors en, yo salgo en. Je suis en, yo estoy en. Je me mets, je me mets, je me mets. Yo me pongo, porque recuerden, me es del verbo mettre, que significa poner. Este es un verbo que igualito lo usamos en español. Yo me pongo. La segunda de je suis en, yo estoy en, es casi equivalente a yo cargo puesto. Se usa, en español lo usamos mucho para cuando las personas van a conocer a otra y no saben cómo es físicamente. Esta persona le dice a uno, yo cargo esta vestimenta. Por eso esta clase sobre la vestimenta es importante. Ahora, cuando hablamos de qué pensamos sobre la ropa, podríamos decir, il faut s'habiller, hay que vestirse. S'habiller es vestirse. Il faut es la expresión que utilizamos para decir hay que hacer tal cosa. Es necesario hacer tal cosa. En español hay que, ahí usamos el verbo avoir, pero
si fuera en español, que es el verbo haber, ¿no? Pero en francés, il faut es una conjugación de un verbo muy especial que se llama falloir, que no significa seguir. ¿Mm? Significa esa obligación de que hay que hacer algo. Il faut être bien habillé, hay que estar bien vestido. Otra cosa que podemos decir, j'adore les vêtements, yo adoro la vestimenta, por ejemplo, formel, de cóctel. Hay tipos de vestimenta, hay vestimenta tipo cóctel, vestimenta formal, vestimenta casual, vestimenta propiamente informal. Hay muchos tipos de vestimenta. Entonces, cuando usted quiere hablar de la vestimenta favorita que usted tiene, entonces j'adore les vêtements, y dice usted cuál es la que le gusta. J'aime porter. Amo o me gusta portar o llevar puesto. J'aime porter. Esta es una de mis favoritas porque este es un verbo que pertenece a la primera conjugación de la que ya habíamos hablado en una clase anterior. Y es sumamente fácil de conjugar. Con la pequeña fórmula de las que les hablé en esa clase, usted puede tanto el verbo adoré como el verbo porté. También el verbo s'habiller, nada más que el verbo s'habiller pertenece a un grupo de verbos muy especiales que se llaman los verbos pronominales, que se conjugan en compañía de otro pronombre más que se llaman los pronombres reflexivos. Y cuando el verbo es propiamente pronominal, no puede ser conjugado sin eso. Tal es el caso de maquillarse, vestirse, peinarse, levantarse. Todos estos verbos son pronominales. Y la mayoría son regulares, es decir, pertenecen a la primera conjugación. Con este dato, ya usted sabe que para usted será sumamente fácil conjugarlos. Ahora, veamos la otra parte. En vez de decir j'adore o j'aime, podemos decir je déteste porter, detesto portar o detesto llevar puesto. Y si usted propiamente no detesta, pero tampoco le encanta, je n'aime pas porter telle chose. O je n'adore pas. Yo no adoro porter o je n'adore pas les vêtements. Y ya tiene usted forma en este punto de la clase de decir qué le gusta, qué no le gusta, de decir también qué no es, qué cosa de plano detesta que puede haber. Otras cosas que podemos decir sobre la vestimenta o sobre la imagen. Je soigne mon image. Yo atiendo o cuido mi imagen. Esta frase generalmente la dice la persona que usted le ve que jamás le puede ver, por ejemplo, despeinado o despeinada, su ropa siempre sin ninguna arruga, siempre pulcro, limpio. Estas son las personas que usan esta frase. Si tienen problemas con el verbo soigner, que es prestar atención o cuidar, podemos decir je fais attention. Je fais attention a. Yo le pongo atención a. Je fais attention. Recordemos que en español es poner atención, pero en francés, para poner atención a algo, no usamos el verbo mettre, que sería poner, usamos el verbo faire, que sería hacer.
como si dijéramos hacer atención. Y es importante que recordemos estos pequeños detalles de estas expresiones. Je ne supporte pas. Yo no soporto. Esta es una frase que en español también podemos escucharla cuando las personas hablan de modas que no les agradan. C'est insoportable. Esta, por si la expresión anterior tal vez no le llama tanto la atención. C'est insoportable. Es insoportable. Y otra forma de decir que es insoportable, ça m'insupporte. Esta frase realmente no tiene un equivalente más exacto que es insoportable. Se fiche de o se moque de, burlarse de. Y estos conceptos siguen estando bien. Ideas que podemos asociar, porque ya hablamos de expresiones que podemos decir según nos guste o no nos guste algo de la vestimenta que estamos viendo en nosotros o en otra persona. Hablamos de j'aime bien o j'adore. Y hablamos de je n'aime pas o je déteste, que lo tenemos aquí justo en pantalla. Otra frase que podemos decir, je trouve que. En español esto significa yo encuentro que. Es como si dijéramos yo creo que. Aquí usted va a dar su opinión. Por ejemplo, aquí ya estamos haciendo las oraciones más completas, ya las ideas son más concretas. Je trouve o je crois o je pense, si no quiere repetir mucho una oración o no quiere abusar mucho de un verbo. Je trouve, je pense, je crois. Y hay otros, pero estos son los tres más fáciles. Je trouve que le jean est trop court, long, serré, grand, petit, moche, joli. O cuando hablamos de genial o nul, usted puede obviar el trop. Trop significa demasiado. Ahora, si usted no quiere usar la palabra demasiado, podría decir un peu, un poco. También puede decir beaucoup. También, todo esto son, como palabras, son adverbios de cantidad. Lo que es muy, mucho, poco, demasiado. Estos son adverbios de cantidad. Y yo solamente les he mencionado algunos. Si usted le pregunta a su mejor amigo el diccionario, encontrará más. Del otro lado, porque hemos visto masculino, ¿verdad? Femenino. Je trouve que la jupe est trop longue, courte, large, serrée, grande, petite, moche, jolie, génial, nul, sympa. Sympa o sympathique, si quiere decir la palabra completa, sympa es como la versión corta. Y es completamente válido porque al parecer es una especie
pequeña abreviatura que por costumbre se suele utilizar de la palabra sympathique. Y no olviden que estos son solo ejemplos, porque esto de corto, largo, ajustado o estrecho, grande, pequeña, feo, bonito, son todos adjetivos calificativos, lo que significa que también, al igual que los adverbios de cantidad, si usted le pregunta al mejor amigo en esta clase, que es el diccionario, encontrará muchos otros adjetivos calificativos que usted pueda poner en sus oraciones respecto a la ropa. Y aquí hay otro más, chouette, que es bonito, otra forma de decir bonito. Por supuesto, había que hacer una lista de los verbos que generalmente se conjugan para hablar de la ropa. Ya hablamos de porter, que es llevar puesto, mettre, poner, s'habiller, s'habiller, vestirse, être, ser o estar, adorer, adorar igual que en español, aimer, amar o gustar, detester, igual que en español, detestar, supporter, soportar, sans supporter, porque lo encontramos conjugado como un verbo, ¿no? Es ser insoportable. Como les digo, eso en español no tiene su propio verbo. Falloir, que es haber que o importar, necesitar, o que algo es preciso. Y como les dije, este verbo es muy especial porque, número uno, se utiliza para expresar cuando hay la necesidad de realizar una acción, necesidad u obligación. Y la otra cosa que tiene este verbo es que no posee todas las conjugaciones, solo algunas. Es decir, no puede ser conjugado en todas las personas gramaticales, solo en algunas. Bueno, por lo menos en tiempo presente, no nos compliquemos con el resto de los tiempos. Soigner, que es poner atención a algo, hacer algo con extremada atención y cuidado. Y por supuesto, faire, que es hacer, que como les dije, respecto a este tema, todo lo que es la moda y la vestimenta, se trata de poner atención. Poner atención, poner atención. A ver. Bien. Vamos a disminuirle un poquito. Listo. Vamos a ver entonces ya nuestra checklist. Como ven, cada vez la vemos más y más desarrollada la checklist y cada vez en estas presentaciones incorporamos más palabras en francés. Vous êtes complètement invité pour essayer la phrase de la semaine à l'aide de notre table de phonème. En español, que están completamente invitados a essayer es intentar. La frase de la semana con la ayuda de nuestra tabla de fonemas que tenemos al unité 0, en la unidad 0. Y aussi le défi de la chanson de la semaine, también el desafío o el reto de la canción de la semana, que se llama, qui s'appelle Alors Rondin, que se llama Entonces
se baila o entonces bailamos. Por supuesto, escúchela algunas veces durante 2 días. Yo siempre recomiendo que mínimo sea 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde o en la noche. Durante 2 días. Ya a partir del tercer día, recomiendo que entonces busque la letra de la canción e intente comenzar a cantarla mientras la escucha. Si lo hace de esa manera, probablemente ya pueda cantarla, ya esté en capacidad de cantarla casi completamente para el día jueves. Esto si lo hace todos los días. Ahora, y hablando de la chanson de la semaine, ustedes habrán notado que ya esta es la 10ª clase y que para este momento ya tenemos 10 canciones. Esto es toda una playlist. Si a ustedes les gustaría, si ustedes quisieran o les gustaría que yo compartiese la playlist de esta clase, la playlist que hemos formado durante este trimestre, solo háganmelo saber y yo se las voy a compartir con mucho gusto. Entonces, sé que nous savons déjà lo que ya tenemos. Tenemos 8 actividades, que ya la última debió haber sido entregada la semana pasada. 2 parciales. ¿Y qué nos falta? La autoevaluación, que el último día para entregarla es hoy. Recordemos que lo empezamos a hacer la semana pasada, el sábado pasado, y que la autoevaluación, en teoría, el último día para entregarla es hoy, por muy tarde a las 23:59. Sin embargo, como siempre lo hago, les sugiero que no esperen hasta el último segundo para subirla a la plataforma, porque es bien sabido que los sistemas generalmente colapsan en el último día que se tiene para recibir los trabajos. ¿Por qué? Porque tal vez no son ustedes los únicos que están tratando de entregar una tarea en ese momento. Entonces, sí les recomiendo que mientras más pronto la entreguen, mejor. Recuerden que habíamos quedado que una vez que yo hubiese calificado la autoevaluación, me daría a la tarea de cerrar una por una cada una de las actividades que tenían fecha anterior a la autoevaluación, con lo cual solamente nos vamos a quedar esperando el trimestral, que yo les había explicado hace 2 semanas y que el último día para entregarlo es el próximo sábado, 18 de septiembre. Si después de esa fecha alguno de ustedes posee una excusa que según los parámetros del colegio sea válida para que yo les pueda aceptar el trabajo, entonces necesitará comunicarse con la administración del colegio para que me avisen y hacer los arreglos pertinentes a que le pudiese yo recibir aquella tarea. Bien. ¿Qué más? Por supuesto, en pantalla contamos con la bibliografía y la citografía. Ciertamente esto nosotros no lo poseemos dentro de nuestro módulo, sin embargo, sí está relacionado muy de cerca con contenido que es de acuerdo con nuestro Ministerio de Educación
algo que deberíamos aprender en esta clase. Y no está en otro módulo, como les dije al inicio de la clase, debido a que generalmente no se posee el tiempo para incluir esta lección. Entonces, aquí está la bibliografía y la citografía, el programa de Meduca para 10º grado, gramática francesa, de la editorial Larousse, Dictionnaire Larousse Poche 2015, Diccionario de Español-Francés, Francés-Español, también de la editorial Larousse, y por supuesto, algunos tableros de Pinterest. Et voilà. Merci. Vamos entonces a detener la presentación. Yo voy a dar la despedida. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui. J'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. En plus, en español, ha sido un placer verlos y escucharlos hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana y una bella semana. Además de eso, quiero recordarles que si tienen dudas sobre las asignaciones o sobre las lecciones, o si gustan pedir que comparta la playlist que se ha formado a lo largo de este trimestre, con mucho gusto lo haré en el día de la consulta, que son los martes y los jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Au revoir.